sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Dicen que si escoges algo que te apasiona, no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y eso es lo que me pasa a mí. Estudié turismo con la idea de viajar y descubrir otras culturas y llevo 6 años en el extranjero. Me llamo Alberto, soy de Zaragoza y ayudo en la gestión de un hotel en Estrasburgo. Donc du coup, aujourd'hui a madame... Buenos días. Hola Raquel. ¿Qué tal? Bienvenida, muy bien. Te Muy cogemos bien. trabajando, por lo que veo, ¿no? Exactamente. Estamos preparando un pequeño aniversario de una familia que viene hoy. Bueno, te presento a mi compañera Alia. Estábamos ahora... Encantada. ¿De dónde es? Ah, je viens de Russie. Viene de Siberia, exactamente. ¿Cuánta gente trabajáis aquí? 13 personas. Mi compañera rusa, tenemos 2 iraquíes, españoles, la directora es italiana, es un poco a la imagen de Estrasburgo, así como muy internacional. ¿Qué tipos de clientes suelen venir? Hay mucha gente que viene aquí todos los lunes y martes a la sesión del Parlamento. Esto es lo que llamamos el club. Como veis, están todos disfrutando del desayuno. Hoy la verdad es que estamos esperando unas 200 personas. Hoy Iba a está... decir, y hay mucha gente, ¿no? Sí. Hoy la verdad, los fines de semana últimamente está siempre lleno, sí. Are you staying here? How is everything going? Yeah. Everything's fine, very good? thank you. Yes. Where are you coming from? From Germany. We just here for the first city trip, the weekend. Enjoy. Thank you very much. Esta es mi oficina, yo soy el asistente del director, soy como digamos en español, el subdirector del hotel. Ahí veo. Pues la sí, familia sí. sigue siendo Pues sí, presente, no, ¿no? no, Porque no, yo desde veo unos luego. baturros, no creo que Desde sean luego. alsacianos. Nada. Y mi abuela y mis padres, mis amigos. Yo, vamos, una cosa que no me pierdo ningún año son las fiestas del Pilar, de Baturro, toda la familia, con las flores, todos los días, hay que tenerlo presente. Bueno, pues vamos ahora a ver una de las magníficas habitaciones del hotel. Tenemos 120 habitaciones, para que veáis un poco el diseño. Qué diferente y qué moderna. Hay mucha gente que baja y dice, oye, que mi habitación está, y es un hotel nuevo, pero está sin hacer. Y le decimos, no, pues que es parte del concepto, el hecho de que sea así un muro así como de cemento y tal, así la verdad es que choca bastante. ¿Eso es el baño? Exactamente, sí, este es el baño, así con esta puerta un poco extraña, de otro planeta. Parece que estés como en una cápsula, ¿no? Exactamente. La semana pasada, justo en esta habitación, en esta cama, se sentó y durmió Buzz Aldrin, que es la segunda persona que pisó la luna. O sea que imagínate alojado aquí. que exactamente, estuvo una semana porque estamos muy cerca de la universidad y vino a dar unas conferencias y tal. O sea, que este trabajo te permite también conocer a mucha gente. Exactamente, es que recibimos tantos turistas que, bueno, eso es la parte que más me encanta de mi trabajo. Alberto, ahora ya no estamos en Estrasburgo. ¿Dónde nos has traído? Exactamente, estamos en el centro de la ciudad de Mulhouse. Está cerca de la frontera con Suiza y con Alemania y esta ciudad es muy conocida sobre todo porque es un centro muy importante industrial, industria automóvil, pero sobre todo industria textil. Me he dado cuenta de un pequeño detalle que te tengo que preguntar. Claro, te has cambiado de ropa y ahí vemos que pone Ruge Zaragoza, pero bueno. Con orgullo, exactamente. Estas camisetas pues las hago yo. Me gusta hacerlas porque me gusta todo así con un poco de diseño, todo lo que está relacionado con la ropa. Y bueno, pues para así puedo explicar un poco de dónde vengo. Zaragoza, pues siempre es un placer hablar de mi ciudad, claro. ¿Y ahora dónde nos traes? Pues esto es el Museo del Automóvil. Toda parte de aquí de ladrillo era una industria textil. Empezó a haber una pequeña crisis, empezó a decaer y entonces cesó la actividad. Pero gracias a que les fue tan bien, pues pudieron comprar la mayor parte de los coches que vamos a ver al anterior. Alberto, ya estamos en el interior del museo y rodeados de coches. ¿Cuántos creéis que puede haber? ¿Más de 100? Porque Pues aquí hay muchos. Muchos más, hay más de 500. Es la colección más grande de coches antiguos del mundo y sobre todo es la colección más importante del mundo de coches de Bugatti. Aquí en este museo, todos los del Autoclassic de Alcañiz, aquí tienen que venir dentro de poco porque es que realmente van a alucinar con tanto coche. Este coche fue diseñado por el hijo de Bugatti para su madre cuando tenía 20 años. Consumía 60 litros por cada 100 kilómetros. Es el único coche de la colección y el primero de los que diseñó que tenían un techo panorámico porque al parecer a su madre le gustaba mucho ver las estrellas. Está ahora mismo valorado más de 40 millones de euros. 40 unos millones 47 de euros. millones de euros las últimas estimaciones. Estos son los más antiguos del museo. 1910. Bueno, en este de aquí, que este es descapotable, podemos subirnos si queréis. Todo el atuendo para ¿Que utilizaban en la época? seguridad, es lo más importante al volante. Y vamos a ponernos esto porque claro, en un descapotable no hacía mucho calor, así que para protegerse bien del viento, mira, esto es el volante
Aquí tiene un pedal para acelerar. Y mira, así, fácil, con el viento en la cara. Oye, ¿a dónde nos llevas, Alberto? Vamos directos a Zaragoza. Ahora mismo estamos en la parte del circuito de la ciudad del automóvil, así que estamos viendo pues todos los mejores coches del museo. La verdad es que es una maravilla poderlos ver en marcha, es una pasada. Alberto, ahora estamos dentro del circuito. Sí, sí, que nos han dejado entrar, sí, sí. ¿Y para qué? Vamos a montarnos en uno de los coches. Bonjour. Bonjour. ¿A quién tenemos aquí? Es el responsable de todo este autódromo y es el responsable de organizar así todo lo que pasa en toda esta parte con los coches, los eventos. C'est quand même quelque chose d'important, surtout pour moi qui suis quelqu'un de très passionné de voitures anciennes. Wow. Ben, on va dans l'attraction. Vamos en la negra. Esto es un coche de los primeros que se hizo de tracción de Citroën, de antes de la guerra. Los hemos trasladado unos años atrás, ¿no? Huele a gasolina, no sé, el asiento no es para nada como los asientos ergonómicos de hoy en día, ¿eh? Esto antes aparentemente era una pista de atletismo reconstruida en circuito de coches. Toutes les voitures du spectacle sont des voitures qui peuvent sortir du musée, aller en ville. Madre mía, pero es una pasada. A la bolognesa es todo el mundo. Alberto, ¿ahora dónde nos has traído? Porque esto es precioso, ¿no? Bueno, pues aquí estamos en el Ecomuseo de Alsacia. ¿Habéis visto? Estamos en el pequeño pueblo de Ingersheim y aquí es donde se recrea un poco lo que era la vida de la antigua Alsacia. Una recreación de la arquitectura, de las técnicas agrícolas, de los animales. Oye, ¿y aquí exactamente qué es lo que están haciendo? Es una máquina muy antigua, separa toda la parte que no tiene ningún valor, la paja, y esto que es el grano. Merci, monsieur. Au revoir. Bueno, a ver qué ocurre aquí, que tenemos a una señora con una cabra. Sí, pues es una voluntaria y ella se ocupa más un poco de los asnos, de las cabras. Elle s'appelle Choupette. Se llama Choupette. Et là-bas, il y a le mâle, Hansi, que vous voyez. Hansi! T'as dit bonjour, mon garçon, t'as dit bonjour. Que sí, nos ha dicho buenos días. Madre mía, qué olor tan fuerte. Y ahora lo va a sacar, lo va a sacar. La señora está un poco... Debe ser porque tiene hambre. Esta es una de las casas, de las construcciones típicas de Alsacia. Están hechas así con una estructura de madera que va hasta arriba, hasta el techo. Estas casas no estaban originalmente en esta localización, sino que las han cogido de unos sitios donde están un poco en un estado ruinoso, las han cogido y las han traído aquí para proteger el patrimonio. Vemos donde se cocinaba en una cocina antigua. De hecho, yo tengo una exactamente igual en mi pueblo, en Lumpiaque. Hasta hace no mucho hacíamos aquí, metíamos las brasas y esto es como se cocinaba antes, vamos. Y ahora, si salimos al exterior, hay unos señores que están preparando choucroute, que es un plato muy típico de aquí. Primero hay que sacar el tronco, que eso es lo que no se come, de la col. ¿Te gusta este plato? Mi abuelo en el pueblo, en Lumpiaque, tenía un montón de col durante el verano y a mí no me gustaba nunca, pero bueno, ahora poco a poco me va gustando más. La has sustituido por las borrajas. Las borrajas son sagradas. ¡Viva España! Conocen un poco España. ¿Y ahora qué está ahora haciendo? Lo está cortando porque la choucroute es un plato que se come muy fino en esta textura que nos está enseñando. Just une fois. A ver. Poussez. Me estoy yo a su trabajo, ¿eh? Bueno, mira, mamá, para que luego digas que no como bien, estoy aquí haciéndome una buena col. ¿Lo hace bien o no? No. De aquí lo ponen aquí dentro y luego le ponemos sal. El agua que tiene naturalmente este vegetal sale y poco a poco se acaba fermentando y la col fermentada es lo típico del plato de Alsacia. Oye, ¿lleva mucho tiempo aquí ellos? Son voluntarios desde el 2006. Solo just les dimanches, solo los domingos. C'est pour les jeunes, Para los jóvenes, pour es que muy importante. les jeunes voient comment nos grands-parents ont vécu. C'est pour ça qu'on est là. Au revoir. Merci. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. Alberto, ¿ahora dónde estamos? Porque ahí estamos al final de un pueblo. Pues mira, os he traído a un sitio que es así un poco pintoresco, en medio de todo este tráfico. Si nos damos la vuelta tenemos justo enfrente de nosotros uno de los iconos que más se conocen en el mundo. No estamos en Nueva York, estamos en Alsacia, en el pueblo de Colmar. Y esta estatua, los franceses se la regalaron a los americanos como símbolo de unión entre las dos naciones con el motivo de la declaración de independencia del pueblo americano. El escultor de la Estatua de la Libertad es de aquí, es de Colmar, nació aquí. ¿Sí? ¿Es francés? Exactamente. Y la pusieron aquí en el 2004 como conmemoración del aniversario de su muerte.
Claro, ahora estamos a las afueras del pueblo, ¿no? Sí, sí, bastante, está un poquito más hacia allá, todo recto. Vamos para allá. Dicen que ese es uno de los pueblos más bonitos de Alsacia, ¿no? Es el pueblo más bonito de Alsacia, es uno de los más bonitos y más grandes de la región. Estamos en el centro histórico de Colmar, estamos rodeados de casas muy típicas de esta zona de Alsacia. ¿Y por qué nos has traído precisamente a esta calle? Quería presentaros a alguien muy importante, que es mi novia. Hola, Chloe. Hola. Chloe. Hola. Francesa, española, ¿de dónde eres? Yo soy de Lyon, pero nosotros nos conocimos en Luxemburgo hace 3 años. Exactamente. Yo veo que tú hablas español perfectamente. ¿Te ha enseñado Alberto o no? Muchísimo. Me ha obligado. ¿Y ha conocido a su familia o no? Sí. Sí, sí. Sí, A mis sí. padres sí, Sí, sí. mis hermanos. Muy majos. Estamos ahora en la calle de los pescadores. Ahora mismo, por ejemplo, en estas casas, que son los donde vivían los antiguos pescadores, vemos ahí justo encima un pescado, porque seguramente aquí venderían los pescados que se pescaban aquí en el río. Esto es precioso, ¿no? Exactamente, esto se llama la Petite Venise. Esta parte es la más típica. Todo el mundo está haciendo fotos, ahora hay un montón de turistas. ¿Queréis que igual les preguntemos? A ver, ¿de dónde vienen y qué les parece, no? Australia. From Australia. Nothing like this in Australia. You come from Australia, nothing's older than 200 years. Thank What's you. not to like? ¿Qué no te puede gustar de esta zona? Yeah. Bye, enjoy, thank you. La gente acaba enamorada, ¿no? De estos pueblos. La luz, los colores, las flores, es normal, Y nosotros también. ¿verdad? Aragoneses por el mundo. Ahora de noche sigue siendo bonito este pueblo. Pues sí, es una preciosidad. ¿Vais a volver por Aragón? Sí, la vida en España y en Aragón en concreto es bastante diferente, así que seguramente. Pues que vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós, pareja. Un beso. Hasta luego.